Usted está escuchando Devocionales Diarios, Alimento para el Alma. Saludos amigos, Dios les bendiga. Eliezer Castillo está una vez más compartiendo con ustedes estos devocionales diarios. En el día de hoy vamos a orar y vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ayúdame a entender por qué es tan importante permanecer en constante comunión contigo. Tu Hijo Jesús lo hacía y yo quiero seguir su ejemplo, pues si Él veía la necesidad de estar constantemente en oración, ¿por qué yo he de hacer lo contrario? Padre, ahora entiendo que he fracasado en el orar y en otras cosas porque solo lo he tratado de hacer en mis fuerzas. Gracias por revelarme mi error y mostrarme el camino correcto para ser un verdadero imitador de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el día de hoy estoy leyendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, los versículos 40 y 41, y la palabra del Señor dice: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amados amigos, la reflexión del día de hoy es esta. Desde hace un tiempo Dios ha estado llamando a mi atención con respecto a la importancia de la oración, pues debo confesar que no soy una persona que permanezca en constante comunicación con Dios. Durante un buen tiempo intenté hacerlo en mis fuerzas y al igual que Pedro y los dos hijos de Zebedeo fracasé, incluso cuando el Espíritu Santo ya me había revelado la importancia de seguir el ejemplo de Jesús, de permanecer en constante comunicación con el Señor. Tristemente, esto no solo me ha pasado a mí, sino a gran parte de los creyentes, no solo con respecto a la práctica de la oración, sino en general en todo lo que respecta el vivir de una manera que le agrade a Dios. Un escritor de un estudio bíblico manifiesta dos ideas erróneas que algunos creyentes tienen con respecto a este último punto. La primera muestra cómo el creyente piensa de manera equivocada que para poder vivir una vida que le agrade a Dios, depende de él mismo el esforzarse para conseguirlo, tarea que resulta bastante frustrante e imposible de lograr, pues pretendemos hacer en nuestra carne algo que solo surge como fruto del Espíritu. La segunda manifiesta que Cristo ha venido al mundo para ayudarnos a vivir una vida que le agrade a Dios, pensamiento totalmente contrario a lo que Dios manifiesta en su palabra, pues en ella nos dice que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Como vemos, ambos conceptos totalmente errados tienen un enfoque en el yo, la carne, como si nosotros mismos tuviéramos la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesús en el pasaje de hoy nos está revelando que nuestra carne es débil. Incluso Romanos capítulo 8 versículos 5 y 8 y en Gálatas capítulo 5 los versículos 19 y 21 se nos enseña que la carne solo desea y busca satisfacer sus propios deseos, los cuales son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces comprobamos a través de las Escrituras que para poder vivir de la manera en la que Jesús lo hizo, necesitamos andar en el Espíritu. La pregunta es, ¿cómo puedo experimentar de manera práctica y diaria lo que significa andar en el Espíritu? Lo veremos en el devocional de mañana.